Ya. Ya. Lili tiene serios problemas, no Sí. se ha podido conectar en una forma 4 veces tranquila. ha salido la pobre Pili. Sí, yo la vi un ratito y luego ya no la vi y me pareció extraño porque ella siempre apoya mucho estos temas con sus aportes. No, pero no la apoya el internet. Yo me metía en el teléfono y después otra vez en la compu cuando se volvió a conectar. Y ese Mira, una aclaración. Ajá. Por lo general las cosas cuando las vemos malas, se las achacamos al demonio, pero no siempre vienen del demonio. Vienen de nuestra mala inclinación a la soberbia, a la sensualidad. Claro, el instigador es el demonio. Igualmente, cuando explicaba lo de los ángeles, las acciones de los ángeles están ahí para protegernos, pero no están para cuidarnos de todas orientarnos a las buenas acciones, sino que tenemos que tener una formación clara y doctrinal. Entonces, creo que viene a aclarar muchas cosas puntuales sobre la diferencia, que no es un dualismo, sino caeríamos también en el ¿cómo se llama? Maniqueísmo, ¿verdad? Sí, no es un dualismo. La verdad es que es algo que está, bueno, es un poco algo que está muy dentro de nosotros, las tendencias. Decimos que somos seres ambivalentes, que tanto hacemos cosas muy buenas como que en un momento podemos hacer cosas muy destructivas. Entonces, Jesús lo simplifica muchas veces, simplifica este tema. Simplifica el tema en el sentido de que él dice, es del corazón del hombre, pero otra vez tenemos que entrar siempre en los contextos de lo que dice Jesús o de lo que está escrito en la antigüedad para que nosotros podamos comprender el alcance de que por qué este tema se volvió doctrina. Ese es el punto importante. Y de la parte de la doctrina, ¿qué es lo que nosotros tenemos que captar en la doctrina? Eso es como el objetivo. O sea, hay un proceso histórico que se desarrolla entre las culturas, entre las costumbres, entre el pueblo, todo eso pasa, pero luego también eso, ya en el cristianismo, se establece como una doctrina, tanto que ya dijimos está en el catecismo de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender toda esa evolución. Y cómo fue comprendido en distintos temas y cómo debemos de comprenderlo ahora. Entonces hay ciertas características. Yo creo que tú estabas hablando de esa cita, Susi, la de Segunda de Pedro. Ya la leí y ya me quedó claro. Lo que pasa es que cuando tú dijiste que cuidáramos que estas citas estaban sacadas de contexto. Pues sí, porque entonces, solo está la cita. O cuando digo que está sacada de contexto es que solo está la cita con la mención del tema que estamos hablando. O sea, todo el texto te enriquece esta cita. Ok. No es cuando estoy diciendo que está sacada de contexto, no necesariamente es que esté mal, sino que es que no está enriquecida por todo el contexto que puede darte una idea mucho más clara. Ok, esa era mi duda. Ok, entonces como no podemos entrar a cada texto, ¿verdad? Que sería lo ideal que ustedes hicieran, pero vemos las características que aparecen en esa cita, que básicamente ha pecado contra Dios, o sea, se rebeló contra él. Es jefe de un grupo de espíritus caídos, ¿verdad? Que fue arrojado, vean, hay muchas citas que son Apocalipsis, ¿verdad? Y otras son de Pablo. En los evangelios sí aparece, pero no aparece tanto. Luego, aquí está Isaías en el Antiguo Testamento, Lucas en el Evangelio y Apocalipsis. Es el príncipe de este mundo, todas las citas son de Juan. Tiene un imperio, está en Hechos de los Apóstoles, imperio de muerte.
es autor de nuestra caída, Génesis, y luego otra de Génesis, lo que hablábamos, y la segunda de Corintios. Es autor de nuestras tentaciones. También está Mateo, Corintios y Tesalonicenses, un poco la mentalidad de Pablo, ¿verdad? Cuando vemos las cartas de Pablo, ahí va inmersa la mentalidad de él. Acuérdense las culturas que él vivió y lo que él sabía. Luego también aquí vemos que se opone a la obra de Dios, Zacarías, el Antiguo Testamento, luego Marcos y nuevamente Pablo a los tesalonicenses y Judas y el Apocalipsis. Luego pone inconvenientes al Evangelio, Mateo, Lucas y 2 Corintios, y seduce al mundo. ¿Se recuerdan? Antes teníamos... Una sugerencia. ¿Sí? Perdón, Betsaida, una sugerencia. Y si vemos 2 o 3 así bíblicamente, las exponemos. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la que ustedes quieren ver? Ahí escojan, como que fuera lotería. ¿Qué es lo que quieren que veamos? Porque cuando lo veamos, lo vamos a ver con comentario del texto. 12, voy a poner. ¿Cuál? Apocalipsis 12, voy a... Apocalipsis. De Los Ángeles. En el teléfono bien rápido. Apocalipsis. Bueno, yo escogería una del Antiguo Testamento, una del Apocalipsis, una de San Pablo, y para hacer la diferencia. Bueno, Eso es interesante, pero realmente... Yo ya tengo el Apocalipsis. Ya tengo el Apocalipsis 12:7. Dice. Para mi Biblia, ahorita. Entonces se entabló una batalla en el dieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Muy bien. Ok, vean entonces todo el comentario. Fíjese pues, para ponerlo en contexto, viene desde el capítulo 11, versículo 19, y llega hasta el capítulo 12, versículo 18. Fíjese, solo se leyó el 12:7, pero para ponerlo en contexto hay que ponerlo en toda la pieza, que empieza desde el capítulo 11, versículo 19, y llega hasta el capítulo 12, versículo 18. ¿Me captan lo que estoy diciendo? Ok. Dice, este capítulo se encuentra saturado de detalles simbólicos muy complejos que han dado lugar a interpretaciones inverosímiles basadas en mitos primitivos. Estoy leyendo en la Biblia, no estoy leyendo desde esta Biblia. Comentario bíblico. Ok, sí. El mensaje fundamental se refiere a la iglesia como nuevo pueblo de Dios, quien da luz en medio de la hostilidad y persecución a muerte a Jesús, el Mesías. La palabra señal no quiere decir un portento espectacular, sino un signo misterioso que exige una clarificación. Hay dos señales de signo antagónico, la mujer y el dragón, aparecerán permanentemente en el conflicto a lo largo de este capítulo. La mujer está adornada con un cúmulo de rasgos vistosos que deben ser interpretados. Su vestido de sol indica la predilección con que Dios la envuelve. Y hay citas del Génesis. Un vestido hecho de celestial hermosura. Sigue Génesis.
pisa la luna, a saber, supera las fases del tiempo. Acuérdense ustedes que en aquel tiempo a la luna se le daba culto por sus fases, ¿verdad? Ellos no comprendían el misterio de cuando no había luna, cómo crecía, cuando estaba pequeña, en fin. Entonces dice que tiene que ver el vestido hecho celestial, dice, pisa la luna, supera esas fases que tiene la luna. Es perpetuamente joven y hermosa como amada del cantar de los cantares, porque tiene una corona como galardón. ¿Qué significa poder compartir una condición gloriosa con la estrella matutina? 12 es el número de las tribus y de los apóstoles. Esta mujer entonces representa a la iglesia, o sea, María representa a la iglesia. María es una figura teológica, representa a la iglesia. Por eso dice que es madre y maestra, ¿verdad? Porque representa a la iglesia. Dice, en la feliz plenitud de su realización, anclada en la eternidad de Dios, partícipe de la misma vida de Dios y como la coronación ideal del pueblo de Dios. Por eso los misterios gloriosos terminan con la coronación, porque ese es el final de todo. O sea, ahí concluye el misterio. Es coronada como reina, pero ese no es un atributo solo de ella. Oigan, ella representa teológicamente a la iglesia. O sea, la iglesia va a ser coronada y ella la personifica. Junto a esa imagen gloriosa de la mujer aparece también en continuidad visual otro aspecto más terreno y doloroso. La mujer es madre anunciada, grita, es decir, se queja por el parto que se avecina y suplica a Dios que la socorra. Se debate entre los dolores del alumbramiento, pero estos no son sino el preludio de la era mesiánica. Es como empieza todo el dolor que ha tenido la humanidad antes de la llegada de Jesús. Está en Miqueas y en Gálatas. Ambas facetas de gloria y sufrimiento deben complementarse. Las dos se refieren a la iglesia contemplada, ya sea desde su punto de vista escatológico o la realizada. O sea, se ve contemplada desde la historia o ya desde su plenitud, ¿verdad? Que es la escatología. Se presenta la otra señal, un gran dragón. Tiene color sanguinario, el rojo de la sangre. 6.4. Y posee un poder inhumano, pero no absoluto, pues no tiene 7 cuernos, que es la cifra del cordero. Acuérdense que el cordero es el que puede abrir los 7 sellos, todo es 7, el candelabro, los 7 candelabros, pues, todo lo que ha presentado antes del Apocalipsis son 7. Y este dragón no tiene 7 cuernos, sino tiene 10. En un gesto inaudito, barre con su cola la tercera parte de las estrellas. Para percibir su trasfondo histórico, conviene recordar que la expresión se aplicó a Antíoco IV Epifanes, cuando ambicionó la gloria divina. Eso lo encontramos en Daniel. O sea, él tiene que ver con toda la revuelta griega, ¿verdad? El dragón posee, pues, una manía obsesiva de ser como Dios. La otra ambición consiste en perseguir con saña a la mujer, o sea, la iglesia, ¿verdad? Repárese en la desproposición manifiesta. Un enorme dragón se aposta frente a una pobre mujer impedida para devorar al débil hijo en el momento de su nacimiento. Se presenta un drama de muerte, ahí donde va a nacer la vida. A pesar del asedio y amenaza, la mujer consigue dar a luz un hijo varón, cuyo oficio es pastorear.
por su clara alusión al Salmo 2, que ha sido interpretado en clave mesiánica. O sea, el Salmo 2 es interpretado en este versículo como el Mesías. Y luego también tiene citas de Isaías y del Apocalipsis. Este hijo varón se refiere a Jesucristo. Aquí se habla principalmente del nacimiento pascual, o sea, de su resurrección, ¿verdad? De Jesús. Tal es la óptica del libro acerca de Jesús, contemplado en su ministerio de muerte y resurrección, de su misterio de muerte y resurrección. A través de la resurrección, Jesús escapó de las garras de la muerte del dragón y fue llevado junto al trono de Dios. Hay un montón de citas del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles, sobre todo de Juan. En la imagen de la mujer está presentada la iglesia, la que da luz a Cristo. También ahí están citas de Pablo, Gálatas. Y también María, su madre, quien lo da a luz en contextos de dolor. El desierto es lugar de ambivalencia. Puede ser en escenario de prueba, también puede servir del encuentro con Dios en la soledad. Cita de Oseas. Dios protege a su iglesia a lo largo de un éxodo, que es a través del desierto. La alimenta con el maná. En clave cristiana, ese nuevo maná es la Eucaristía. Entonces, la resurrección posee efectos fulminantes. El cielo adquirido por Cristo exige que sea liberado de espíritus rebeldes a través de reliquias de antiguas creencias. Aquí entra lo que les dije de la monografía, cómo se van desarrollando las antiguas creencias. Está desde Daniel en el Antiguo Testamento. El libro recuerda una gran contienda en los cielos. Aquí está lo que ustedes están hablando. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, o el combatiente de Dios. Y sus ángeles pelean contra el dragón y los suyos. Lo que el libro pretende subrayar es la derrota sin paliativos para siempre del gran dragón y sus secuaces. Los evangelistas también afirman eso en Lucas y en Juan. El texto insistentemente reitera que el diablo o Satanás, el instigador del mal en el mundo, ha sido arrojado del cielo y echado a la tierra. La victoria es celebrada de inmediato y con toda solemnidad en los cielos, donde resuena una voz inmensa. Se trata de la voz de los 24 ancianos, los mártires que clamaban bajo el altar y la multitud de los sellados. Toda la asamblea del cielo se regocija. Se ha hecho realidad la victoria de Dios y de Cristo. Ha sido derrotado el acusador permanente de nuestros hermanos. El diablo es interpretado conforme a su escritura griega, a saber, Satán, o sea, acusador. En lugar de ser acusados, los cristianos son ahora los vencedores, como Cristo es el Señor. Y juntamente con Él han vencido por medio de su sangre derramada y de su testimonio. El dragón persigue sin tregua a la mujer por el desierto, pero su esfuerzo es vano. Esta mujer que representa a la iglesia es asistida por Dios, quien la lleva sobre las alas de un águila, imagen bíblica de los proverbios, y es nutrida con el símbolo del maná. La persecución contra la mujer no cesa. Aparece una nueva trampa mortal, simbolizada esta vez por aguas turbulentas. Pero resulta inútil acabar con la iglesia. Las aguas se pierden en la tierra como torrentes engañosas. Otra nueva decepción acrecienta la rabia del dragón, se hincha de cruel despecho. Ya le queda poco tiempo y arremete con más saña. La persecución se tomará
más severa contra los hijos de la mujer, es decir, contra los cristianos, quienes dan testimonio de Jesús. La comunidad eclesial debe vivir alerta, alentada, participando en el canto de victoria de los hermanos triunfantes. Miren todo el comentario que hay en mi Biblia sobre esa, solo para leer esa cita. Así es que imagínense, si leemos todas las demás, tenemos que leer todo eso. Tenemos que leer todo el día. Es eso. Lo que pasa es que no podemos leer solo super. Vean, aquí no habla ni ninguno de cachos, está hablando de un tema que realmente nosotros tendríamos que estar felices si lo entendimos hoy, ¿verdad? O sea, nada puede ser. Este ya está vencido. Ya no tiene que ver nada con nadie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como piedras vivas, somos iglesia. Entonces, pero somos una piedra, una partícula. Entonces el mal está, porque ahí está. Pero nosotros en el nombre del Señor ya hemos vencido, no mágicamente, sino porque la verdad es somos coherentes e integrados en ese seguimiento. Pues no pasa por magia, no es solamente porque yo levanto la mano y digo que creo y ya. No, no es eso. Hay todo un combate interno, como lo que les puse el ejemplo de estar con ese bicho ahí en un cuartito de vigilancia, pero esa vigilancia es contra nosotros, es vernos a nosotros, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestros intereses. ¿Cuándo hacemos algo para ser recompensados? O sea, y damos con una mano, pero estamos poniendo la otra para recibir lo que hemos dado. En fin, todo eso entra en este tema, pero básicamente es eclesial. ¿Se fijan? Entonces, por eso les decía, cuando solo se pone la cita de Apocalipsis 12:7, vea, leímos, primero está en el contexto desde el capítulo 11, versículo 19, y luego llega hasta el 12:18, solo para leer el 12:7. Ahora, después de que hicimos esto, yo les preguntaría, ¿qué captaron? ¿Qué captaron ustedes ahora de estas características del demonio? ¿Qué captaron? ¿Les iluminó algo? ¿Tienen alguna idea adicional? ¿O no se comprendió mayor cosa? A mí me ratifica el que Dios ha vencido al demonio. Que si el demonio en un momento se enfrentó por su soberbia al Creador y quiso ser como Él, tendrá una lucha y parece ser que no va a acabar nunca, pero se ha acabado porque Dios lo ha vencido con su muerte y resurrección. Claro, entonces, que Él siempre va a ser su intento, como aquel que no se sabe vencido, ¿verdad? Pero que ya está vencido. Porque no lo sabe todo, cosa que sí lo sabe Dios. Y nosotros, porque nosotros hemos recibido esa revelación. Por eso está tan enojado, tan bravo. Por eso odia. Y fíjate que en las letanías del Sagrado Corazón o las de San José, ya no sé, porque leemos las letanías este mes del Sagrado Corazón y dice, San José, terror de los demonios. Claro. También San José fue parte en esta lucha, ¿verdad? Todos. Si fue Jesús, ya le echas penca que es todos. Bueno. Si fue Jesús tentado por el mal, ¿verdad? A quererlo distorsionar, llevar su misión por otro lado, pues ya sabemos, si fue él, somos todos, no hay nadie que no. Pero ya se sabe quién venció. Entonces, no es que se asuste tanto uno con este personaje, ¿verdad? Bueno, no lo sé. No sé a los demás cómo quedaron, si quedó esto un poquito aclarado, sobre todo Gildita, que escogió esta cita. Yo creo que esta cita es buenísima. Pero yo creo que Gildita se salió o no está. ¿Gilda? Yo creo que no está. Ahí está, pero tiene el micrófono apagado. Oh. ¿Listo? ¿Qué? Tú pediste esa cita, ¿cómo? Sí estoy. Sí está. Sí estoy presente. Por eso. Pero yo apago el micrófono.
No, es que como tú pediste esta cita, yo te pregunto, ¿cómo te ayudó, cómo ves esa cita que encontraste, que pediste? Excelente explicación y no muy larga, pero muy explícita. Pero lo que pasa es que no es explicación, es el comentario de la misma Biblia. O sea, Y de página. sí, está la nota de pie de página. Entonces es por lo Pero que... sirve un montón. Es que así es como hay que leer la Biblia. Así hay que leer cada una de estas citas. Hay que entrarle en el contexto para tener claridad del tema, porque aquí solo está, pues, referido, solo está mencionado. Pero esa cita hay que ponerla en contexto y no todas las citas tienen el mismo contexto. Por supuesto. Oye, ¿qué Biblia fue que usaste el pie de página? ¿La del padre? No, sí, la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Shekel. Sí, porque ya la seguí y es exactamente la Biblia que yo tengo. Sí. Así que la voy a volver a leer ahí. Ahí está, ahí es importantísimo porque uno va leyendo y va entendiendo el texto, no así como en la catequesis. Acuérdense que este curso es teológico y Shekel es uno de los, bueno, yo por lo menos en el teologado salesiano, mi formación fue con él. Porque el padre Mata, que es Monseñor Mata ahora de Nicaragua, él fue mi primer catedrático de Biblia y él sí fue alumno directo de Shekel. Incluso él lo invitó y nosotros lo pudimos conocer cuando estuvimos en el teologado y hasta tenemos fotos con él. Entonces, es un personaje, un biblista importante, ya murió, claro, pero bueno, fue importante en su momento. Hace unos años, como 5 o 6 años, la arquidiócesis estuvo ofreciendo estas Biblias del padre Schenker y además a muy buen precio. Sí. Ahora ya son un poquito más caras, pero siguen por ahí. Bueno, entonces seguimos con las características. Pueden tomar forma de un ángel de luz o todas estas citas ustedes las tienen que poner en contexto. Vean ustedes, esta cita es interesante, tiene un montón de citas. Aflige a los hombres con males. Miren todas las citas que tienen. Es autor de la apostasía, sabe su destrucción, feroz y cruel, malicioso, mentiroso, poderoso, quiere ser adorado, arrebata la palabra de Dios del corazón, ha tentado a Cristo, es orgulloso, malo, engañador, matador, astuto. ¿Qué les parece? Qué tristeza que toda esta instigación del demonio nos entra por el pecado original, por la concupiscencia, es contra la que tenemos que luchar. Sí. Porque aparentemente nos asusta, pero ese es el peligro de nosotros. Sí, pero aparentemente esto lo realiza. Pero si nosotros estamos conscientes de lo que implica la encarnación, ese misterio que va totalmente ligado con la redención, y nosotros entendemos dos cosas maravillosas. Primero, el gran amor que Dios nos tiene. ¿Qué es lo que dice el texto? Que nos ha dado a su Hijo para tener esta gran batalla con este personaje. ¿Y dónde tuvo él esa gran batalla? ¿Dónde la tuvo? Pues la tuvo en la cruz. Y Monseñor Barron dice con claridad, esa batalla él resultó vencedor, pero vean cómo resultó vencedor. Vencedor fue asumiendo todo el mal que tenía esto y que había hecho a lo largo de la humanidad. Entonces Jesús, como una esponja, lo succiona y lo lleva a morir claramente por eso, porque es como que si todo el COVID de todo el mundo se lo hubiera tragado él solito. Entonces él se lo tragó todo eso y claro, lo destruyó así como ustedes ven que lo destruyó. ¿Ok? Pero en ese gesto y en ese acto de amor, dice, ese acto de amor, dice, lo hace por amigos, pero ¿qué amigos tenía él en ese momento? No tenía amigos y todos lo habían abandonado. Él no tenía amigos.
estaba abandonado, había sido negado, había sido traicionado. Él no tenía amigos. Entonces, en ese momento, ese acto de amor es un acto incondicional por la humanidad. Y ahí resulta vencedor el mal, justamente. Ahí resulta vencedor Satanás. Esa es la historia real. Entonces, en esa historia, si yo pertenezco a este grupo, pues yo, ahí sí que como dice Pablo en una de sus cartas, ¿qué puede separarme del amor de Dios? ¿Qué? Si a este fue vencido, ya no hay nada. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni dolor, ni la pandemia, ni el hambre, ni nada puede separarme del amor. Lástima que esto, que es tan cierto, nosotros nos hayamos quedado solo con la parte de miedo. Porque la verdad no es de tenerle miedo, es de darle gracias, glorias y alabanzas porque lo venció. Y lo venció con su propia vida y con sus propias fuerzas. Fíjense. Pero bueno, aquí entonces tenemos los orígenes en el Antiguo Testamento. Miren, tenemos 8 minutos. No sé si tienen dudas. Es interesante ver que varias veces presenta algunas orientaciones del diccionario de León Dufour. Ese es uno de los diccionarios teológicos más completos y esta presentación lo utiliza muchísimo. Es un diccionario, ahora está muy caro. Antes no era tan caro, hoy creo que cuesta más de 500 quetzales, pero es muy útil para que uno pueda realmente entender. Y está así de caro. No hay versión electrónica del diccionario. Ay, eso les iba a comentar que sí está en línea. Pues ya ven, entonces es para que ustedes vayan ahí enriqueciendo los temas, por ejemplo, así, de muchos temas, ángeles, mal, tantas cosas que se pueden ir aclarando y complementando en todo esto, ¿verdad? Esa es una referencia muy útil para tenerla. Hay otros diccionarios, pero la ventaja es que se ha ido actualizando. El mío ya es muy viejito, ya no tiene tanta actualidad, pero los nuevos, no sé si el que tienen es nuevo o es antiguo, pero el que está en línea. Pero bueno, ahí tienen ustedes mucha información y mucha historia. ¿Qué mandan? Ok. Nosotros tenemos ese libro, ¿sí? Del padre, el padre, se me fue el nombre, Perdón, es diccionario etimológico. No, es la historia de la vida de Jesús de Nazaret que lo usamos mucho. No, el de Dufour. Ese es diccionario. ¿Diccionario qué? Bíblico. Bíblico. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces. Lo que está refiriéndose es, ¿cómo se llama? Susana. Sí, es al de Martín Descalzo. Ese sí. nos puede ayudar mucho y no es tan caro. Los 3 tomos valen como 500 quetzales, los 3 tomos. Y están en línea también. Ok. Bueno, lo importante es que nosotros nos demos cuenta dónde es que tenemos que fijar nuestra atención. Entonces, sí, existe, pasa todo esto, pero como muy bien dijo Susi, no es un tema dual, o sea, no son 2 poderes, 2 fuerzas, no es esa idea griega. La idea de la Biblia es una sola, todo está bien y todo es bueno y el mal existe, pero ha sido vencido por Jesucristo. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Ese es lo que verdaderamente nosotros debemos de creer. Entonces, y Apocalipsis es eso, es eso. Entonces, pero dice, los orígenes en el Antiguo Oriente daba un rostro personal a las 1000 fuerzas oscuras, cuya presencia se sospechaba por detrás de los males que asaltaba a los hombres. Fíjense, dice los orígenes, y sin embargo hoy la gente sigue diciendo que la pandemia pues es eso. Ahí está el mal que viene a castigarnos o es Dios que nos viene a hacer el mal porque realmente hemos hecho cosas malas.
Vean dónde viene todo eso. La religión babilónica tenía una demonología complicada y en ella se practicaban numerosos exorcismos. Acuérdense que Israel estuvo en Babilonia, que también estuvo en Egipto. Esos exorcismos eran para librar a las personas a las cosas o los lugares hechizados. Estos ritos esencialmente mágicos constituían una parte importante de la medicina, ya que toda enfermedad se atribuía a la acción de un espíritu malo. Eso todavía está en el contexto de Jesús de Nazaret en su época. La gente así lo pensaba, los religiosos de su época así lo pensaban. Vean aquí esta pequeña figura, pues es una representación babilónica. Vean de dónde vienen los orígenes. Y si Mira, usted- Betsaida, y siempre con sus alitas, ¿verdad? Es que es un ángel caído. Ajá. Por eso, pero desde los babilonios, es decir, desde el principio de los tiempos y hasta ahora la gente sigue creyendo lo mismo. Es increíble. Es lo que les estoy diciendo. No hemos avanzado porque nos No hemos hemos estancado. avanzado ni un cacho en todos estos siglos, por Dios. Pero yo espero que con este curso sí avancemos, porfa. Mira, cuando yo les mencioné que tenía yo miedo, es porque mi mamá me asustaba mucho. Y me acuerdo que una noche en mi cuarto desperté y veía al susodicho con un trinche en la mano, ahí sentado en mi cuarto. Y esa imagen se me quedó mucho tiempo guardada. Entonces, cuando te asustan, pero eso se me quitó hace años, bendito sea Dios. Te digo que me fui a confesar y le dije al Padre, estoy en gracia, cierro la puerta, me vale gorro mis hijos, cierro, prendo la tele, prendo la luz, hasta que lo superé. ¿Por qué? Porque no era racional que yo pensara así. Pero sí, fue que mi mamá me asustaba tanto y se Bueno, mataba de la risa, que es lo peor. Y acuérdense ustedes que también aquí los mayas tenían su propia influencia del mal, ¿verdad? Pero eran de otro. En todas las culturas. Es que eso está en el pensamiento primitivo del hombre, ¿verdad? Imagínense, pero no hemos dado el paso maravilloso, porque es realmente la teología cristiana es lo más hermoso si uno lo entiende, que ese mal fue vencido por Jesús, fíjense, anulado, aniquilado, quedó ahí. Claro, siguen destellos si ustedes quieren, pero si nosotros seguimos las pautas de vigilancia, no del vecino, no de de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones, y cada día vamos combatiendo de poquito a poquito cada una de esas inclinaciones, tendencias, van a ver ustedes que entonces la corona también va a ser para todos, que de eso se trata, ¿verdad? Entonces ya nos quedan un minuto y bueno, tenemos clases de hoy en 8, aunque todo el mundo descanse, ustedes tendrán clase. Así es que cualquier cosa me dicen si cambian de opinión o cualquier cosa. Una cosa, este tema por lo general, ya que he visto tantas citas, tanto del Nuevo Testamento, ¿por qué la iglesia no lo usa como catequesis en la misa? Bueno, es que la misa no es una catequesis, la misa es una celebración. Celebramos justamente eso, la victoria del mal. Cada vez que vamos a misa celebramos eso. Celebramos que Jesús venció el mal y que nosotros somos de eso testigo. Fíjense, eso es lo que vamos a hacer a la misa. Y alimentarnos para que Él nos capacite y nosotros podamos en nuestras luchas diarias ir venciéndolo en cada circunstancia. Eso es lo que vamos a hacer y nos alimentamos escuchando su palabra y luego nos alimentamos con su cuerpo, las dos mesas de la palabra y de la comida, para tener esa capacidad de poder vencer en nuestra propia lucha y en nuestras propias batallas. Mas Él ya lo venció en todo. Entonces, por eso nos acogemos a su palabra y a su alimento. A eso vamos a misa, no a otra cosa. Pero la mayoría de la gente no lo entiende así por la falta de formación, tristemente. Pues hay que Bueno, formar. pero así pasa, así es. Sí, así es. Bueno. Así es. Bueno, gracias, Betsaida. Cuídense mucho Nos entonces. vemos. Dentro de 8, si Dios lo permite.
Gracias. Gracias por todo. Mediante, Nos que estamos tengan buena viendo. semana. Gracias. Yo me voy a Betsaida. mi clase. A la Adiós, orden. Bye. niñas. Gusto